Pensamiento del día viernes 13 de diciembre. Estar atentos a los demás. Una ley grabada en cada corazón. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 12. A cada prójimo que encontremos durante el día, amémoslo así. Imaginémonos que estamos en su situación y tratémoslo como querríamos ser tratados nosotros en su lugar. La voz de Dios que habita dentro de nosotros nos sugerirá la expresión de amor adecuada a cada circunstancia. ¿El prójimo tiene hambre? Pensemos, yo tengo hambre y démosle de comer. ¿Padece injusticia? Soy yo el que la padece. ¿Está en la oscuridad, en la duda? Lo estoy yo. Digámosle palabras de aliento, compartamos sus penas y no nos quedemos en paz hasta que no se sienta iluminado y aliviado. Nosotros querríamos ser tratados así. ¿Padece una discapacidad? Quiero amarlo hasta sentir casi en mi cuerpo y en mi corazón su carencia, y mi amor me sugerirá el recurso exacto para hacerlo sentir igual a los demás, incluso con una gracia más, porque los cristianos sabemos cuánto vale el dolor. Así con todos y todas, sin discriminación de ninguna clase. Chiara Lubich, El arte de amar, Editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida. Diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.